Bien, 19 minutos pasaron de las 2 de la tarde en todo el territorio de la República Argentina. Y en este momento, ¿qué es lo que hacemos? Lo que ustedes ya saben, pensamos en voz alta, tiramos algunas ideas y después tratamos de conversarlas o dialogar con todos ustedes para ver qué es lo que podemos sacar en conclusión. Bien, empezamos entonces con este editorial. Vamos a hacer referencia a Noam Chomsky. En su documental, justamente de 2015, Requiem for the American Dream, este pensador, este lingüista, planteó que la desigualdad proviene de la riqueza extrema de una minoría de la población y que ese sector muy poderoso acude a los políticos, escuchen bien esto, acuden a los políticos para que protejan su riqueza y para que legislen a su favor. Fíjense, esto lo escribió en 2015 Noam Chomsky, y obviamente ya estaba hablando de cosas que venían sucediendo de hace mucho tiempo en su país, en Estados Unidos. Pero bueno, la idea es que los ricos de alguna manera trabajen en forma conjunta con los políticos de turno y que empiecen a legislar a su favor. Por su parte, obviamente, los funcionarios hacen su trabajo beneficiándolos a cambio de más poder y sobre todo de mucha tarasca, de mucho dinero para que ellos puedan hacer política, puedan subvencionar sus campañas electorales, que cada vez son más caras y más grandes, y bueno, y siempre se quedan los mismos en el poder político. Fíjense, nuestra historia reciente, tenemos a una Patricia Burch, a un Caputo, a un Sturzenegger que están eternamente en los distintos estratos del Estado, y sin embargo ahí quedan, ¿no? Como siempre. Obviamente también pasa en el peronismo, pero bueno, es un poco lo que viene sucediendo no solo en la Argentina, sino en distintas partes del mundo. En esta obra, el lingüista y analista político disecciona los principales fundamentos de la concentración de la riqueza y el poder. En este caso, obviamente, él hace referencia a Estados Unidos, pero esto se puede trasladar a distintas partes del planeta, que a efectos prácticos secuestran, dice él, refiriéndose a los más poderosos, secuestran a la democracia a favor de los intereses de una élite, obviamente política y financiera. La política y las finanzas. Es un poco lo que está manejando el mundo. Llevan a un gran porcentaje de la población, obviamente, todos estos sectores llevan a gran parte de la sociedad a la miseria y a la desesperanza colectiva. Mucha gente ya no sabe qué hacer a partir de la situación que está viviendo. Uno de esos puntos sostiene que para los más ricos es imprescindible reducir la intensidad democrática. Intensidad democrática porque más allá de que es el menos malo de los sistemas políticos, ellos corren el riesgo, fíjense, estamos hablando de tipos ultramillonarios, pero ellos sienten que corren el riesgo de perder sus privilegios. Quieren ganar más guita los tipos, pero bueno, así estamos. Por eso estos sectores deslegitiman a las luchas ganadas por los trabajadores, las mujeres o las minorías en general. Y ustedes ya saben, sin ir más lejos, en la Argentina, nosotros a partir de febrero, el 10 de febrero, vamos a empezar a discutir en el Parlamento una reforma laboral absolutamente regresiva y que su principal fundamento es aniquilar los derechos conquistados por los laburantes, podríamos decir desde el 45 en adelante. Lo mismo pasa con las mujeres y obviamente con los colectivos sociales que ahora tienen que afrontar un patriarcado mucho más extremo. Otro tema es el rediseño de la economía, dice Chomsky. Hoy en día las grandes corporaciones pueden ganar más dinero apostando al sector financiero, a la timba financiera, más que invirtiendo en la producción de bienes y servicios. De hecho, en la Argentina se están fundiendo todas las pymes, muchas empresas están yendo del país porque les conviene importar o directamente invertir en otra cosa. Como se imaginarán, en este modelo el capital tiene libre circulación, pero el trabajador no. Esto provoca inseguridad a nivel laboral y de este modo se controla mejor a los trabajadores para que no exijan salarios dignos y para que no se sindicalicen, por ejemplo, ni luchen por sus derechos. ¿Por qué? Y bueno, porque la idea es, si vos ya no tenés protección sindical, tenés que hacer lo que el patrón te diga, porque si no, fuiste, te echan y atrás hay un montón de gente que quiere hacer el laburo o ganar algo de plata. Así que la situación se va a complejizar también en ese sentido. Y uno de los puntos que se quiere institucionalizar es ese, ¿no? Esto implica un poco la supuesta modernización sindical que quiere imponer el gobierno, que en el fondo lo que quiere es institucionalizar la quita de derechos en términos absolutos.
De hecho, más de una vez este pensador dijo que el neoliberalismo, o ahora el anarcocapitalismo que se está desarrollando en la Argentina, existen desde hace mucho tiempo, pero solo para los pobres, ¿sí? Y que esa es en realidad la historia del capitalismo. Y lo explica del siguiente modo. Para él, las grandes corporaciones, curiosamente, también emprendieron la lucha de clases, ¿sí? Como si fueran auténticos marxistas, dice él, ¿sí? Solo que con los valores invertidos. Los principios del libre mercado se los aplican a los que menos tienen, pero siempre se termina protegiendo a los más ricos. Todo al revés. Hook Robin, podríamos decir. Bueno, el caso más emblemático en la Argentina es el de Marco Galperín, por ejemplo, dueño de Mercado Libre. Fíjense, ¿no? Tan solo este año obtuvo tuvo un 50% más de exenciones impositivas, perdones impositivos, que los acumulados durante todo el 2024. Es más, a lo largo de los últimos 5 años no se le cobraron más de 370 millones de dólares. 370 millones de dólares. Encima el tipo trasladó sus oficinas a Uruguay para pagar menos impuestos. Lo que se dice un patriota, podríamos decir. Lo dramático de esta situación es que esto mismo sucede con muchos empresarios que tienen cuentas offshore, obviamente sin registrar, a los que ahora los van a beneficiar con un nuevo blanqueo de capitales, este famoso artículo que habla de inocencia fiscal, que de inocencia no tienen nada, que la idea es que la pobre gente que pudo ahorrar unos mangos saque los dólares del colchón, como dicen ellos, pero que en el fondo no deja de ser un incentivo para el narcotráfico que este gobierno dice que confronta. Bueno, fíjense cómo lo confronta, ¿no? Y bueno, esta ley, que ahora ya es ley, este artículo de inocencia fiscal, bueno, se acaba de aprobar ahora, ayer, directamente en el presupuesto. Una ley de leyes, justamente el presupuesto, que como era de esperar, profundiza el ajuste para los que menos tienen, eliminando partidas presupuestarias en educación, en ciencia, en tecnología, en salud, en cultura, en deporte, en obra pública, y siguen las firmas, y reduce o elimina directamente los impuestos a los más ricos. La excusa de siempre es que al disminuirles las cargas impositivas a los más ricos, bueno, ellos van a tener más dinero para invertir en el país, ¿sí? Porque les interesa mucho el país, y obviamente esto va a generar mucho laburo y todos vamos a ser muy felices. Esa es un poco la idea, ¿sí? Que no es más que la famosa teoría del derrame, una mentira que increíblemente sigue siendo muy creída, ¿no? Le siguen creyendo a la gente, a los políticos cada vez que hablan de esto. O sea, esta idea de, bueno, si al dueño de esta empresa le va muy bien, seguramente a nosotros nos va a ir muy bien también, porque va a haber laburo y va a haber posibilidades de comprar y de vender en el mercado, va a haber un mercado interno muy fuerte. Bueno, nunca sucede esto cada vez que aplican este tipo de medidas. De todos modos, como se sabe, el proyecto que se acaba de aprobar, bueno, en el fondo se terminó ejecutando porque Estados Unidos le viene exigiendo al gobierno que cuente con un presupuesto, porque si no se le iba a complicar en términos de las ayudas permanentes que Estados Unidos le puede hacer a un país como la Argentina mientras esté gobernado por Milei, ¿no? Esa fue una de las exigencias. Tenés que tener sí o sí un presupuesto. Pero bueno, acuérdense que en diputados hubo 2 leyes que el gobierno no quería que salieran. Me refiero a la ley de financiamiento universitario y a la de emergencia en discapacidad. Con lo cual, ustedes saben, en ese momento cuando salieron esas 2 leyes que no las pudieron sacar, que ellos querían derogarlas, bueno, dijo, voy a vetarlas. Después se arrepintió, ¿sí? Después se arrepintió y en el fondo terminó diciendo que no las iba a cumplir, pero que iba a redistribuir las partidas para lograr que se mantenga el déficit cero, que hoy por hoy ya ni él se cree que exista, pero existe. Pero bueno, acá hay 2 cosas que tenemos que tener en cuenta. Porque en el fondo tenemos que saber que estas 2 leyes obviamente están vigentes y su cumplimiento no es optativo. Lo tiene que cumplir, sí o sí. Y tiene que destinar el dinero que corresponde justamente en estas áreas, porque es lo que determina la ley. No puede incumplirlas. Y esto de reasignar partidas, de algún modo, también no debería ser así, porque se supone que no le podés sacar a los jubilados para ahora sí tratar de quedar bien con lo que se votó en el presupuesto. Y entonces así, listo, reasigno partidas y el presupuesto me queda como está. No, el presupuesto se votó de una manera, y si no lo cumplís es ilegal. Y eso es lo que mucha gente no está entendiendo y
lo que este tipo está dispuesto a hacerlo, ¿no? A ver, insisto, reasignar partidas también sería no cumplir con lo que estableció el Poder Legislativo, con lo cual estarías incumpliendo la ley y esto, si se da así, bueno, estarías incumpliendo los deberes de funcionario público y en el fondo también se podría afrontar una denuncia penal o un juicio político, pero a ver, quédense tranquilos, algo que evidentemente a Milei no le interesa, no le importa, porque sabe que hoy por hoy la política está a su favor y que nada de lo que haga la justicia va a hacer algo con él, porque obviamente está mirando para otro lado. Y lo cierto es que este personaje que está al frente del Ejecutivo hoy, por lo menos por ahora, hay que reconocerlo, está resguardado, está blindado. ¿Y saben por qué está blindado? Porque desde hacía más de 30 años que el establishment local e internacional también, y la Embajada de Estados Unidos, que maneja justamente a la justicia y a los medios de comunicación, estaban esperando que apareciera un loco, ¿sí?, de estas características, que se atreviera a hacer lo que ellos consideraban algo imposible, que se hiciera de algún modo. Ya Menem lo había intentado, Macri también, pero no se pudo concluir de la manera que ellos hubieran querido, porque sabían que tarde o temprano iba a aparecer el peronismo, o iba a aparecer el pueblo organizado, e iban a impedir que esto continuara. Pero se están sorprendiendo porque este loco sigue y gana las elecciones el 26 de octubre, ahora le votan el presupuesto, había logrado que le votaran la ley bases, se manejó durante todo este tiempo con un decreto de necesidad de urgencia, que era inconstitucional, y todo sigue, y no pasa nada. Bueno, este tipo en el fondo apareció, y de hace 2 años está llevando adelante una masacre social, económica, institucional sin precedentes, superando justamente a sus 2 antecesores democráticos, recién los mencionaba, a Menem y a Macri, y ahora con el presupuesto 2026 tiene el aval para hacer desaparecer definitivamente al Estado-Nación. Toma pa' vos. Y se lo votaron. Se lo votaron todos los legisladores, primero en diputados, ahora en senadores, y viva la Pepa. Y esto sigue. Y son todos cómplices al final. Son todos cómplices. Obviamente tengo que hacer la salvedad. El peronismo, Unión por la Patria, la mayoría no lo votó, pero no alcanzó. Hubo algunos que otros traidores también ahí, pero no alcanzó. Los radicales le votaron esto. O sea, los radicales votaron en contra de la universidad pública. Algo increíble, pero bueno, sucede, está sucediendo. Y pese a esto, justamente, y pese a que esto sigue sucediendo y que sádicamente Milei le advierte a la sociedad que se abroche los cinturones, porque va a seguir con los ajustes, porque va a seguir con la reforma, bueno, así todo, todavía hay un sector importante de la población que quiere seguir creyendo en este experimento. Mientras tanto, los que pudimos, pasamos la mejor Navidad posible en familia, en muchos casos austera y poniendo onda y buena cara a un mal tiempo que se está prolongando demasiado. Por fortuna, los militantes de Argentina Humana, del Movimiento Trabajadores Excluidos y del Frente Patria Grande, bueno, realizaron en la Plaza de los 2 Congresos una nueva edición de Ninguna Familia Sin Navidad, una cena solidaria en la cual pudieron participar más de 4.000 personas en situación de calle. Y algo novedoso, ya empezó a caer gente que hasta hace poco era clase media y bueno, empezaron a asistir por primera vez a estas cenas solidarias. Increíblemente, algo que en el fondo es muy positivo y hay que destacarlo, en realidad no lo es tanto, porque esto no debería estar pasando y sin embargo no solo sucede, sino que cada año se suman más personas que están fuera del sistema para acudir a comer algo y pasar un momento lindo en Nochebuena en vísperas de Navidad. Así que bueno, esto está sucediendo pese a que el gobierno sigue insistiendo en que la pobreza bajó y la indigencia también, cuando todos sabemos que es todo lo contrario. En fin, se viene un 2026 complejo en el que puede pasar cualquier cosa, por eso les deseo a todos, sinceramente se los digo, que traten de ser felices, pase lo que pase, y que no pierdan las esperanzas de un país más justo y solidario, porque tarde o temprano, se los aseguro, tarde o temprano, después de esta tempestad oligárquica, va a aparecer un sol peronista.